porque fue candidato a presidente de Boca en la lista que tenía además a Mauricio Macri, y es Andrés Ibarra, y con él queremos charlar de este momento. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias. No, por la gracias invitación. por venir, por acercarte hasta acá, por regalarnos un ratito de tu tiempo. Acabo de dar 2 equipos, ¿no? Que es bravo esto, porque durante muchos años uno ya sabía cuál era el equipo de Boca, Sí, y había sí. 1 o 2 variantes. Ahora hay 2 equipos. ¿Te acordás del famoso equipo de memoria del Coco Basile? El de Entre Coco otros. Basile, inclusive el de Bianchi. Que, No, Bianchi también, que pero digo, tenía- porque el Coco era el que decía equipo de memoria. Sí, sí. Cuando te los acordás los 11, decía Claro. Coco, es porque vas por el buen camino. Equipo consolidado. Vos fíjate que acá hay 2 equipos mezclados, nadie puede definir nada. Yo no puedo decir que uno de estos equipos va a ser el que enfrente a Racing. Los está buscando Miguel, en buena hora. Es el primer paso para la recuperación, buscar el 11. Decime qué ves de Boca. Bueno, desgraciadamente lo que vemos todos los hinchas, todos los socios, una situación horrible. Yo no tengo recuerdo, te comentaba al llegar, no tengo recuerdo de una situación tan pero tan mala integralmente hablando. Por supuesto, empezando por el fútbol, con todos los problemas que hemos tenido últimamente, no ganar nada, no clasificar a nada, quedar afuera, qué sé yo, Copa Argentina ahora en los 16avos, 2 años sin Libertadores, veremos el año que viene qué pasa. Y un manejo realmente muy malo de la gestión en general de Boca. ¿Y es por falta de experiencia? Es por falta de conocimiento, de profesionalidad, porque este tema, por ejemplo, en el fútbol profesional, armar un consejo de fútbol, Sí. que no sabemos a qué se dedica, qué hace, mejor dicho, suponemos, con una influencia negativa en el vestuario, absolutamente negativa, porque cuando no se influye para poner un jugador por otro, las compras, eso le quita total autoridad al técnico. Y lo primero que vos tenés que dar, sobre todo en un club como Boca, es que el técnico tenga toda la autoridad para proponer, armar el equipo, ¿Vos sentís que generar clima de vestuario? que ninguno de estos que estuvieron en la era, primero con Ameal, Román era vicepresidente y ahora con Román como presidente, tuvieron autoridad como entrenadores? Es que estuvieron siempre contaminados o influenciados Porque digo- por la existencia del Consejo y además por el propio Román. Mm. Porque, digamos, el principal culpable de toda esta situación es Román como dirigente. Digamos, el jugador, el gran jugador, ídolo, lo separamos, no tiene nada que ver con esto. Acá el problema es cómo se conduce el club. Y si vos en el fútbol profesional tenés una influencia negativa a través de un consejo, que como digo, los roles son raros, desconocidos, el técnico está siempre presionado y les ha pasado a todos. Y vos fijate que de ser ídolos pasaron a ser echados de distinta manera y mal. Caso de Bataglia, el caso del propio Ibarra y otros que venían con antecedentes como para funcionar bien en Boca y que también terminan mal. ¿Por qué termina todo mal? Entonces ya cuando todo termina mal, el problema no es el técnico, sino que el problema es quien conduce, es la dirigencia. Me voy a poner en abogado del diablo un poquito. La gente lo sigue vitoreando. Si vos vas a la cancha de Boca, el hincha de Boca todavía lo aplaude, lo acompaña. Es que acá hay un tema que no lo vivimos nunca, que fue la primera vez en la historia que hay un presidente, fue vicepresidente en la época de Ameal, así que digamos en estos 7 años. ¿Ameal sigue en Boca? Sí, bastante diluido porque no se sabe dónde está. No se sabe, no ha hecho más declaraciones. Un dirigente, Jorge, tiene una enorme experiencia, pero está desaparecido. Como toda la comisión directiva, porque el gobierno de Román es totalmente autocrático, soberbio, autoritario, cerrado, no conecta con la gente, no nos explican nada, no sabemos nada, son toda la información como la que vos acabás de tirar, pero no hay explicaciones por qué un jugador, por qué otro, por qué compraste a por qué seguís bancando a este otro, por qué pagamos millones de dólares por jugadores que no juegan, ¿no? Entonces, pero vuelvo, el problema es que la experiencia en la historia que un ídolo deportivo, un ídolo de Boca, sin discusión,
es el presidente o es dirigente. Entonces ahí nace el problema, en el sentido de la confusión, porque al ídolo no se lo ataca. Pero claro, hoy el ídolo de la cancha es dirigente y el dirigente está haciendo mal las cosas. Entonces hay toda una problemática. De todas maneras, esto que vos decís, Sí. en los últimos partidos el ambiente, el clima fue bravo, Cambia, fue feo. cambia. O sea, obviamente que la gente cantó contra los dirigentes Sí. y cantó contra Román también. Y mucha gente quejándose, porque es el responsable. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta incómoda. Desde el 2018, que es un hito en la vida de Boca y River del fútbol argentino, el partido en Madrid, Boca ganó mucho más que River. A ver, Digo, para entender, primero, porque sí, pareciera sí, que pero- Boca, ¿viste? pero- es un pero esperá, volcán en erupción. Vamos a desmenuzar un dale. poquito, vamos a ponerlo las cosas en su lugar. Primero, no ganó nada acorde con la historia de Boca y con la vara alta que nosotros pretendemos para Boca. La vara alta para Boca son los torneos internacionales, es la Copa Libertadores, la Sudamericana, que también la hemos ganado, me acuerdo la del Chino Benítez, por ejemplo, en la época mía, que estaba como gerente general en Boca. Bueno, estamos acostumbrados a esa vara alta, lo internacional, producto de ganar ligas o torneos locales. Esa es la vara a la que nosotros aspiramos. De eso no se ganó nada. Por otra parte... Tampoco River. Bueno, pero Digo, porque siempre hay una comparación entre ambos. Pero River, ¿no? ¿qué pasa? River venía bien, desde ese momento que Sí, vos decís, sí. con una inercia, Sí. que es que en esa época ganaba todo Sí, sí, River. sí. Ahí fue Entonces, el punto máximo. vino con esa inercia, con una dirigencia que hace bien las cosas, porque, bueno, ahora lo trajo nuevamente a Gallardo, escucha al socio, y después en términos de infraestructura no podemos ni comparar, porque desgraciadamente ellos enfocaron el problema de los socios. El crecimiento que ha tenido River en los socios nos superó a nosotros, muchachos. O sea, seamos conscientes de lo Sí. que está pasando. Es un dato ese que vos das, interesante. River tiene más socios que Boca hoy. Sí, lo que ¿Cómo después puede uno ser? transpola a decir, tiene más hinchas, ¿no? Claro, bueno, sí. En un juego... Eso digo, no será nunca. No, pero digo, viste que en Pero- un juego vos decís, che, si Sí. este tipo tiene más socios, en proyección debe Sí. tener más hinchas. Pero, Sí, pero pero está no, bueno que pero- reconozcas el dato. Pero ¿no? voy a esto. Tiene más socios que Boca hoy. ¿Y por qué tiene más socios que Boca? Entre otras cosas porque han manejado bien el club, porque le dan la oportunidad a los socios adherentes, que en ellos se llama Somos River, ese grupo de socios que son los adherentes nuestros. Van a la cancha porque van generando un esquema rotativo y han hecho un estadio para 80 y pico mil personas y nosotros seguimos mintiéndole, nosotros digo, los dirigentes de Boca, empezando por Jorge Ameal y Riquelme a fines del 2019 y hoy con Riquelme a la cabeza, no son capaces de darnos una solución a los socios de Boca respecto al estadio. Es Nosotros raro eso, Es raro. No, no es raro. Es un problema de capacidad de gestión. Yo Es hablé con problema un de arquitecto, capacidad, te lo Oscar. contaba en la previa, Andrés. Sí. Hablé con un arquitecto que me dijo, la cancha de Boca se hace sola. Y Espera, presentó primero, su proyecto. el primer tema que hay que poner sobre la mesa Sí. es el tema en sí de la cancha, que nosotros lo estudiamos en la campaña, lo propusimos, se lo propusimos a nuestros socios. Era la Bombonera siglo XXI, un estadio para 100.000 personas en Casa Amarilla. O sea, no nos íbamos de Boca, no nos íbamos del club, aprovechando todo el predio ese que tiene Boca ahí en Casa Amarilla. 100.000 personas, totalmente financiable, teníamos todo el plan armado para construirlo en 2 años. Jugábamos mientras en la Bombonera, mientras se hacía la obra, y lo inaugurábamos durante nuestra gestión. Entonces, primer tema es evaluar eso. Querían ampliar la Bombonera con el proyecto 360, después el esloveno, y le dan vueltas. Y Román diciendo, voy a tomar mate con los vecinos para ver, qué sé yo, no pasó nada de eso. Esto es una mentira, nos vienen mintiendo desde el 2019. ¿Y el perjudicado quién es? El socio. ¿Sabes, Oscar, la cantidad de gente, de adherentes, que hace más de 10 años que son socios adherentes, que no han pasado activos, que se enteran que de pronto han pasado activos a otros que tienen menos de un año?
Ni hablar la causa que tuvimos que enfrentar nosotros cuando vimos en los padrones 13.000 socios que habían entrado por la ventana, que los metieron de activos. Y después, muchísimos activos que por este tema del filtro no pueden ir a la cancha, ni hablar la gente del interior. Bueno, ahora lo levantaron, ¿no? Nobleza Obliga han levantado el filtro. Bueno, yo viajo mucho al interior y la queja por el hecho de no poder ir a la cancha, pero es igual, el origen del tema, levanten o no el filtro, Sí. tarde o temprano viene, Sí. porque la demanda que tiene No, Boca obviamente, es ¿no? infinita. Hoy es una cancha pequeña. Es una cancha chica. Para el para hincha de Boca es nosotros. una cancha pequeña. Por supuesto. Entonces digo, el problema central es la cancha. Y eso es lo que hay que solucionar. Entonces, volviendo a tu tema Sí. de River, sí, desgraciadamente, no habrán ganado, pero hicieron un montón de cosas y le han dado respuesta a los socios en ese sentido. Y ¿Cuánto- nosotros, nada. A los socios, esta dirigencia no le da nada. ¿Cuánto le queda a la gestión? ¿Un año y medio? Queda, no, fines del 27 son Fin- las elecciones. o sea, mucho Así que todavía. quedan 2 años y Mucho. medio, ¿Y digamos. ¿Vos crees que va a pasar algo? Porque Yo, yo a ver. digo que los que respetamos las instituciones, No, por supuesto. No. Román Sí, debe a ver, gestionar hasta que termine su mandato. esta gente ganó, se tiene que hacer cargo de muchas de las promesas que por ahora son incumplidas, tienen que gestionar. Desgraciadamente, el ADN es uno solo y la característica de ese ADN de conducción es esto que te digo, no trabajo de equipo. Vos imaginate un club como Boca, y yo puedo hablar porque lo viví desde adentro, con la conducción en ese momento de Mauricio, liderando todo ese proceso, la mejor época de la historia de Boca, lejos en términos de triunfos, de institucionalidad y de todo, pero era una conducción de equipo. Tenías dirigentes de primer nivel en cada una de las áreas, una estructura operativa y se trabajaba en equipo. Vos no podés conducir porque sos ídolo futbolístico creyendo que te la sabés todas. De hecho, nombrame 4 miembros de la comisión directiva de los Boca, no conozco. sabés ni quiénes No, son. no los conozco. No sabés Te ni nombro a quiénes Meal son. porque estaba en la lista, Claro, ¿no? Te nombro a obvio, Meal porque pero estaba vos en la mismo lista. dijiste, ¿y dónde está No Jorge? está. Es Está que desaparecido. los busco, la gente sabe, quienes nos acompañan cada día. Yo pregunto, ¿dónde están los miembros de comisión directiva? Quiero hablar con los miembros de comisión. No hay. No Ah, hay. también me Y gustaría aparte hablar- no sé si se van a animar a hablar, porque No si creo. hablan y dicen algo que no les gusta. No, también me gustaría hablar con Román, porque así como te pregunto a vos, Román. yo le podría preguntar a él, ¿no? ¿Te sorprende, por ejemplo, que tantos jugadores que él elige no terminan rindiendo, siendo él un hombre de ese rubro, ¿no? de ese palo? Porque que no trabaje tal vez como corresponda, lo desconozco. El marketing, o la proyección edilicia, o la organización del socio, pero el equipo no le está funcionando hoy. Mirá, vos fijate que no le funciona a cada uno de los técnicos que pasaron. O sea, hay un factor común en todo esto. El factor común, evidentemente, es la conducción. La conducción influye y eso hace que no haya una mística de equipo, que no se trabaje de manera tranquila. Vos fijate las locuras que pasan, lo del otro día de Merentiel. Yo creo que fue responsabilidad de Merentiel. las Yo creo divisiones- que eso lo hizo Merentiel a propósito. Está bien, pero para lo que te generar quiero, un lo que te poquito quiero de decir, revuelo. estamos tan mal Sí, que pasa eso. que pasa eso, que nadie tiene Sí. el lugar asegurado, que nadie siente confianza, que hay divisiones y la mística de un equipo tiene que pasar por eso, por la cohesión. Entonces, a lo que voy es a esto. Ese es un factor importantísimo. Creo que es lo clave y lo que explica todo este fracaso futbolístico de Boca. Por otro lado, también han hecho realmente desastres con los jugadores que dejaron libres y que eran muchos de ellos jugadores que terminaron triunfando en la selección argentina, en Italia, caso Molinas, caso McAllister, caso Retegui, ¿no? Que no profundicemos el tema Retegui, que también Sí, es ese es un el más horror lo que sorprendente, se ¿no? hizo. Situaciones, pero patéticas como inscribir tarde a los jugadores. ¿Te acordás que la famosa inscripción en Paraguay el año pasado para que pudieran jugar? Entonces, pero por otro lado también está la elección de los jugadores. Yo veía el otro día, y para toda la gente que nos ve y que nos escucha, y que hoy usar las redes sociales es lo Sí, más frecuente y es un para buen todo el camino. mundo, ¿no? Y veía en Instagram
al Bambino Veira contando y hablando de los jugadores de Boca, los que le pidió en su momento que comprara Mauricio, y que finalmente el jugador que triunfa es aquel que tiene la actitud y la personalidad para bancarse a Boca. No cualquier jugador, por más técnica exquisita que pueda tener, se banca a jugar en Boca. ¿Querés hacer alguna referencia? Eso también podríamos hacer, pero lo que te quiero decir es esto, que otro de los factores es que evidentemente han venido jugadores con antecedentes o historial, qué sé yo, que no han tenido la personalidad para bancarse el mundo Boca, y eso también es otra realidad. Te hago dos cortitas. Estamos charlando con Andrés Ibarra, fue candidato a presidente. ¿Vos, candidato, sabías que ibas a perder? ¿O fuiste a la elección con la ilusión de ganar? No, nosotros... Porque, viste, en el bar, cuando te sentás con un amigo, tomó café. Sí. ¿Quién va? Ibarra. No puede ganar. Se lo come Riquelme. Y pasó. Yo siempre juego a ganador, soy muy competitivo en todas mis actividades. Y no, yo iba a ganar. Y estábamos seguros que íbamos a ganar. Ahí pasó de todo. Se metió mucho la política. Cuando tuvimos que hacer la denuncia, no nos quedó otra que hacer la denuncia de esos 13.000 socios adherentes mal pasados activos para que votaran. Lo tuvimos que denunciar porque primero lo denunciamos adentro de Boca. Mucha gente nos decía, pero ¿por qué fueron a la justicia? Fuimos a la justicia porque cuando le planteamos el tema a Boca, no nos dieron ni pelota. Okay. Entonces no nos quedó otra que recurrir a la justicia. Bueno, finalmente, a pesar... Bueno, y la jueza fue la que... pidió postergar las elecciones. Obviamente, en una buena campaña de parte del oficialismo, dijeron, no quieren votar, qué sé yo. Y eso nos costó, íbamos 2 puntos arriba antes de esa denuncia y pasamos a estar 8 puntos abajo después de la denuncia. No, realmente nos costó la elección eso, y la politización. ¿No? Te hago, ahora sí, las dos últimas. Tal vez te toque el corazón. Sale Serna y dice... los mal acostumbramos. No es normal lo que nosotros conseguimos. En contraposición de lo que vos decís, Boca tiene que ir ahí, a la Copa Libertadores, a la Sudamericana. Es inexplicable que además jugadores que participaron del ciclo más virtuoso, más ganador de la historia de Boca, le hayan bajado la vara, porque el propio Riquelme, con sus declaraciones, un torneito local lo gana cualquiera, no hay ningún problema. El tema es ganar las copas internacionales. Es 10-1 la relación. Y resulta que después pasamos a festejar no solo no ganar o no clasificar para una Copa Argentina, me acuerdo, sino además festejar qué lindo partido que fue. Es decir, eso es sepultar la vara gloriosa que tenía Boca, ponerla en el 5.º subsuelo. Entonces, muchachos, ¿están locos? Eso no es la historia gloriosa de Boca. Hay que retomar esa gloria y poner esa vara para apuntar para allá. Si apuntamos para abajo, seguro que vas a ir más abajo todavía. ¿Vas a volver a participar de las próximas elecciones? Faltan 2 años y medio, mucho, como sí, yo te mucho, dije. Mucho. 2 años y medio. Tenemos un grupo, el Movimiento Pasión y Gestión. Estamos creciendo muchísimo. Y vamos a trabajar por Boca, Y después veremos en el 27. Por supuesto que la verdad es que la aspiración nuestra es conducir a Boca como se merece Boca. Ahora, después las elecciones son otro tema y la campaña falta mucho, ¿no? Y Riquelme tiene que seguir. Por supuesto. Tiene que seguir. Y sobre todo haciéndose cargo de las promesas, a ver si se puede cumplir alguna, ¿no? ¿De Miguel Russo tenés opinión? ¿Cómo lo ves? Porque vos lo disfrutaste. A Miguel, claro, fue nuestro técnico en el 2007, cuando salimos campeones de la Libertadores, allá en Brasil. Y no, le tengo mucho aprecio a Miguel. Es un peleador. Vos sabés que en aquel momento yo veía cómo trabajaba Miguel, y Miguel era uno de los técnicos más adelantados en el sentido de que se informaba mucho, veía las estadísticas, viste, todos estos temas que hay hoy de inteligencia de datos, ¿no? Que se usa en el fútbol, es clave usar eso en el fútbol, y Miguel era un tipo muy estudioso en ese sentido, un laburador, así que bueno, lamentablemente creo que eligió mal este momento específico de Boca. Por sí o no, o una respuesta muy corta porque se me acaba el tiempo.
¿Tevez se puede sumar a la gestión de Boca? ¿Lo ves en la gestión de Boca en algún momento? ¿O lo ves como técnico Mira, de Boca? no, a ver, él hoy quiere es ser técnico, sí. claro, como Martín, Sí, como Guillermo. Todos ellos que son de esa camada gloriosa sí. que ha tenido Boca, todos ellos están muy cerca nuestro, en el corazón y después profesionalmente hablando. Inclusive varios de ellos participaron como Martín especialmente, Sí, sí. Dieguito Caña, el Pato Abondancieri, el Flaco Schiavi, otro fenómeno. Todos ellos trabajaron activamente y Guillermo estaba en Estados Unidos, bueno, estaba dirigiendo Paraguay y todo, pero a todos esos los queremos con nosotros Bueno. en el proyecto nuestro, ¿no? Te vamos a seguir consultando. Gracias por Encantado, venir. Oscar. Un ¿Estuviste placer, cómodo? placer. Sí, comodísimo, por supuesto. Es lo Muchas más gracias. importante. Gracias por venir. Muchas gracias.